La respiración celular es un proceso metabólico que ocurre en todas las células y que consiste en la degradación de moléculas orgánicas para producir energía. Durante la respiración celular aeróbica, la glucosa reacciona con el oxígeno formando ATP que puede ser utilizado por la célula. Consta de 3 etapas que son la glucólisis, un proceso anaeróbico, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Comenzamos con la primera fase de este proceso, es decir, la glucólisis. Para empezar, el término glucólisis se compone del griego glicos, que significa azúcar, y lisis, que quiere decir ruptura. De manera resumida, es la ruta metabólica por medio de la cual se lleva a cabo la degradación u oxidación de la glucosa, con la finalidad de obtener energía para el metabolismo celular. Este proceso se desarrolla completamente en el citoplasma de la célula en condiciones anaerobias. No se requiere la presencia de oxígeno. Sus principales funciones son generar moléculas de alta energía como el ATP y el NADH, que son la fuente de energía celular. Producir intermediarios de 3 y 6 carbonos que pueden ser utilizados en otros procesos celulares. Y generar piruvato, que se incorpora al ciclo de Krebs en la respiración aeróbica. Consta de 2 etapas o fases, las cuales son: primera fase, fase en que se requiere energía, o sea, la preparación. En esta fase, la molécula inicial de glucosa se reordena y se le añaden 2 grupos fosfato. Los 2 grupos fosfato causan inestabilidad en las moléculas modificadas, ahora llamada fructosa 1,6 bisfosfato, lo que le permite que se divida en 2 mitades y forme 2 azúcares fosfatados de 3 carbonos. Puesto que los fosfatos utilizados en estos pasos provienen de ATP, se deben utilizar 2 moléculas de ATP para que estas reacciones funcionen. Fase de generación de energía, recuperación. En esta fase, cada azúcar de 3 carbonos se convierte en otra molécula de 3 carbonos, piruvato, mediante una serie de reacciones. Estas reacciones producen 2 moléculas de ATP y una de NADH. Dado que esta fase ocurre 2 veces, una por cada 2 azúcares de 3 carbonos, resultan 4 moléculas de ATP y 2 de NADH en total. Reacción 1. La glucosa es fosforilizada por la hexoquinasa en la mayoría de los tejidos o la glucoquinasa en el hígado. Reacción 2. La glucosa 6-fosfato sufre una isomeración, proceso mediante el que una molécula es transformada a otra con la misma cantidad de átomos pero organizados de manera distinta. Reacción 3. Fosforilación. Adición de un fosfato a la fructosa 6-fosfato. Reacción 4. La fructosa 1,6-bifosfato se segmenta en 2 moléculas. Reacción 5. La dihidroxiacetona fosfato de isomerasa al gliceraldehído 3-fosfato. A partir de esta reacción todo ocurre de manera doble, pues hay 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Reacción 6. El carbono 1 del gliceraldehído 3-fosfato sufre una oxidorreducción y luego una fosforilación. Reacción 7. Ocurre una fosforilación a nivel del sustrato. El enlace ester-fosfato del 1,3-bifosfoglicerato es roto y la energía liberada se utiliza para formar ATP. Reacción 8. Ocurre una isomeración del 3-fosfoglicerato. Reacción 9. El 2-fosfoglicerato se deshidrata. Reacción 10. En esta última reacción ocurre la segunda fosforilación a nivel del sustrato, formándose nuevamente ATP. El siguiente paso se hace con ayuda de oxígeno dando paso al ciclo de Krebs. Sin embargo, si no hay oxígeno, el proceso que sigue es la fermentación, el cual es un proceso que se produce como consecuencia de la glucólisis en condiciones anaeróbicas. Es una de las principales estrategias metabólicas de muchas bacterias y algunas células del cuerpo como los glóbulos rojos. Este proceso se lleva a cabo cuando el piruvato se reduce a lactato o se disocia para generar alcohol y dióxido de carbono. Este proceso permite regenerar el NAD que es necesario para mantener las tasas de glucólisis. Tiene algunos beneficios como facilitar la digestión, conservar la flora intestinal, impedir el crecimiento de microorganismos patógenos y ayudar a conservar los alimentos. ¿Pero qué es el ciclo de Krebs? Bueno, pues el ciclo de Krebs, también conocido como el ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, es una serie de reacciones químicas que ocurren en la matriz de la mitocondria.
Este ciclo juega un papel crucial en la producción de energía en las células aeróbicas, generando moléculas de alta energía como NADH y FADH, que luego se utilizan para producir ATP en la cadena de transporte de electrones. Para que el ciclo de Krebs esté en constante activación se debe tomar lo siguiente: condensación de la acetilcoenzima A y el oxaloacetato, formación de citrato. El ciclo comienza cuando la enzima citrato sintasa cataliza la unión de la acetilcoenzima A, una molécula de 2 carbonos, con oxaloacetato, una molécula de 4 carbonos, para formar citrato, una molécula de 6 carbonos. Isomerización del citrato a isocitrato. El citrato se convierte en osicitrato a través de una reacción de isomerización catalizada por la enzima aconitasa. Esto implica la conversión de citrato a cisaconitato y luego a isocitrato. Descarboxilación oxidativa de isocitrato, formación de alfa-cetoglutarato. La enzima isocitrato deshidrogenasa cataliza la oxidación del isocitrato para formar alfa-cetoglutarato, 5 carbonos, liberando una molécula de CO2 y reduciendo una molécula de NAT a NADH. Conversión de succinil-CoA a succinato. La enzima succinil-CoA sintetasa convierte el succinil-CoA en succinato, liberando la coenzima A y generando una molécula de GTP, que puede convertirse en ATP. Oxidación del succinato a fumarato. La enzima succinato deshidrogenasa oxida el succinato a fumarato. Durante esta reacción se reduce una molécula de FAT a FADH. Hidratación del fumarato a malato. El fumarato se convierte en malato mediante una reacción de hidratación catalizada por la enzima fumarasa. Oxidación del malato a oxalacetato. Finalmente el malato es oxidado a oxalacetato por enzima malato deshidrogenasa, reduciendo otra molécula de NAT a NADH. Este oxalacetato se regenera para comenzar un nuevo ciclo con una molécula de acetilcoenzima A. Por otra parte, el ciclo de Krebs tiene una gran importancia en la respiración celular, ya que es fundamental, porque es una de las principales vías metabólicas que convierte los carbohidratos, grasas y proteínas en energía utilizable en forma de ATP, adenosín trifosfato. Los resultados de estas reacciones del ciclo de Krebs son las siguientes: 3 moléculas de NAT, una molécula de FAT, una molécula de GTP, equivalente a ATP, y 2 moléculas de dióxido de carbono. Con estas reacciones damos paso a la cadena transportadora de electrones. Estos productos, como el NADH y el FADH, después se transportan electrones de alta energía a la cadena transportadora de electrones, donde su energía se utiliza para producir una cantidad significativa de ATP. Pasos del ciclo de Krebs a la cadena transportadora de electrones. 1. Producción de NAT y FAT en el ciclo de Krebs. Durante el ciclo de Krebs que ocurre en la matriz mitocondrial se oxidan acetilcoenzima A, lo que resulta en la liberación de dióxido de carbono y la producción de NAT y FAT. Transporte de electrones. El NADH y el FADH llevan electrones de alta energía a la cadena transportadora de electrones, una serie de complejos de proteínas ubicados en la membrana interna de la mitocondria. 3. Oxidación de NAT y FAT. Al llegar a la cadena transportadora de electrones, NAT y FAT se oxidan, es decir, pierden electrones. NAT transfiere sus electrones al complejo 1, mientras que FAT lo hace el complejo 2. Transferencia de electrones a través de la CTE. Los electrones se transfieren de un complejo a otro a lo largo de la cadena transportadora de electrones. Esta transferencia de electrones impulsa el bombeo de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranal, creando un gradiente electroquímico. 5. Producción de ATP. Finalmente los electrones llegan al complejo 4, donde se combinan con oxígeno, el aceptor final de electrones y protones para formar agua. El gradiente de protones creado impulsa la síntesis de ATP mediante la enzima ATP sintasa. Ya para culminar, el ciclo de Krebs genera NADH y FADH, que transportan los electrones a la cadena transportadora de electrones, donde estos electrones son utilizados para generar una gradiente de protones que permite la síntesis de ATP, la principal fuente de energía de la célula.